nivel lumbar, y ahí suele ser bastante abundante la grasa. Puede deberse a que el cadáver haya sido de un viejito, o que por los preparados de las difusiones se haya eliminado la grasa a ese nivel. Si tenemos otros especímenes cadavéricos de alta calidad, pues podemos observar cómo están horizontalizados a este nivel y extendidas las fibras progresivamente para su salida por cada agujero de conjunción. Recuerden que los ganglios sensitivos se van a estar apostando al punto de salida del agujero de conjunción. Y ahí esa es una referencia para tomar en cuenta. Otra es que al formarse estos recesos, tanto en los ligamentos dentados como en los puntos donde entran los nervios, se forman unos ojitos que van jalando a la coyuntura. El punto con la dura permite puntos de absorción de líquidos hacia la coyuntura. Eso posiblemente ustedes no lo vean en sus textos o no se describen sus textos porque son descripciones recientes que no pasan del 2020. Aquí se puede ver el film terminal con claridad, ya blanquitos en el centro. Ustedes vieron el crecimiento de la raíz. Se van ustedes de las raíces. En este caso, esta raíz, por lo que podemos ver, estamos haciendo vista desde la porción ventral o dorsal. Sería ventral, ¿no es cierto? Es un poco difícil de decirlo porque si ustedes se dan cuenta, a estos niveles están recién formándose los ganglios. ¿Sí? Entonces el receso está formado acá, pero se entendería que como ya ha ingresado la dura y ha formado el receso, y no ha formado todavía ganglios sensitivos, tenemos la función ventral. Más del capítulo dental, cerrado. Vemos cómo entran las fibras, el ganglio ya se podría ver en el punto del proceso. Entonces, con eso se llama presión ventrales dorsales. Esto es un quiste de un ventrículo terminal. Usted lo relaciona con las fibras que se empiezan a formar, ya que está dándose la culminación en forma de aquí está la formación quística de un ventrículo que puede o no ser identificado. Ahí se ve con más facilidad cuando usted tiene el dorsal. En este caso ya tenemos hablando de una pista dorsal. Ya vieron una referencia gráfica obtenida de Mendel para que recordemos que el receso al formarse en este pliegue dural permite ver el ganglio perennial. Acá podemos ver la rama posterior cutánea y la rama, el ramo comunicante blanco que se dirige hacia la cadera central. Para los que no vieron, acá está. Ahí de hecho acá se puede ver el ramo comunicante blanco, el ramo comunicante gris. Ya. Tenemos en cuenta que a partir de ahora ya vamos a ver configuración interna. Aquí la cosa se complica un poquito porque tenemos que recordar que tenemos que empezar a buscar elementos que nos ayuden a identificar, a entender cómo funciona el sistema nervioso, ¿cierto? Recordemos que el sistema nervioso periférico, lo que vimos desde generalidades, nos daba una noción de que todo iba a resumirse en una forma, un sistema de pregunta, un sistema de recepción de información y un sistema de respuesta a ese estímulo. Cabe considerar es que estamos en la parte más simple. Recuerden que se les comentó las observaciones que se hicieron sobre los contenidos, pues en este caso no nos mandamos directamente al cerebro porque es generarles una complejificación demasiado abrupta de lo que se ha estado viendo, mientras que el nivel de la médula, que es lo primero que vamos a ver, él nos deja un terreno para comprender los dos
partes es donde vamos a encontrar las maneras más simples, más básicas y al mismo tiempo las vías de paso más complejas. Entonces, ¿qué tendríamos que partir diciendo? Podemos empezar a hablar médula. Primero que, como ustedes saben, tenemos que estudiarle a la sustancia blanca y a la sustancia gris. Ustedes ven este preparador de Weiger como la mielina se ha teñido por esta pintura, ¿ya? Volviéndose más oscura que la sustancia gris. Entonces ustedes van a ver usualmente a la sustancia blanca más oscura que la sustancia gris y no al revés. ¿Ya? La sustancia gris, cuando usted corta el cadáver fresquito, usted le ve clarito, más oscura, no es un color, no es gris, no es cafecito, pero mucho más oscuro que la sustancia blanca. En las tinciones no se pierdan, siempre que haya un fascículo, siempre que haya bordones, paso de fibras, se las va a ver más teñidas, más oscuras. Entonces siempre la sustancia blanca va a ser más oscura que la sustancia gris en los especímenes tejidos que vayamos a ver. La segunda cosa es que hay que asumir a la médula como lo que es. ¿Qué es la médula? La médula espinal, para poder entender cómo se sistematiza, cómo se organiza en sistemas, ya que es lo que vamos a ver en este punto, tiene que recordarse que aparte de que es un centro de procesamiento por sí mismo, es una vía de paso para la información a niveles superiores y también recibe información de niveles superiores. ¿Sí? Al mismo tiempo tiene una organización local. ¿Qué quiero decirles con esto? Acordémonos que viene un ganglio de la raíz dorsal por acá, ¿no es cierto? Este ganglio sensitivo va a meter información hacia la sustancia gris del asta dorsal, ¿no es cierto? De ahí se acuerdan cuál era el principio más básico de función, el arco reflejo, ¿cierto? Entonces sucedía que estas fibras venían hasta acá, buscaban una motoneurona y la motoneurona emitía la salida. Esa era la forma más básica, la más elemental, la más simple y hasta muy precisa en localización. Pero también había ciertos reflejos que dependían de que haya fibras que suben y fibras que bajan. Ya, si la sensibilidad de este dedo era lo afectado, yo tenía que ir a un grupo muscular que me ayude a retirar el dedo afectado. Entonces, se dan también fibras que suben y que bajan. ¿Ya? Vamos a encontrarnos con conexiones a nivel del asta dorsal. Vamos a encontrarnos con una serie de células aquí que van a modular la función de las diferentes fibras. Y aparte de eso, ¿qué van a hacer estas neuronas? ¿Sí? Especialmente las neuronas dorsales, lo que van a hacer es emitir fibras que no se van solamente arriba y abajo en el segmento, sino que van a mandar grandes fascículos, bordones grandotes de información que se van a ir al encéfalo, ¿sí? A los niveles suprasegmentales. ¿Okay? Si es que esto se ha dado, ¿qué voy a tener como resultado? Que también van a haber fibras que están bajando y que van a llegar a las motoneuronas o hacia otras células intercaladas para que se dé una respuesta mucho más elaborada. El arco reflejo, ¿qué era? Una respuesta básica. Se regresa, se estira el músculo. Pero en cambio, si usted quiere agarrar la mano, escribir su nombre con la pluma, necesita que ya haya un procesamiento y una serie de interacciones con neuronas arriba que manden información. Entonces, la médula, ¿en qué se ha transformado? En una central de procesamiento porque genera sus propias respuestas, pero también en una vía de paso, en un filtro para que la información que está entrando por acá suba a niveles superiores y también reciba información de esos niveles superiores. ¿Sí? Pues no nos olvidemos que la médula tiene su organización local, pero no es suficiente. También es el punto de entrada para los grandes procesamientos. ¿Listo? ¿Preguntas al respecto a lo que acabo de decir? Está claro, ¿no? Entonces, cuando consideremos la configuración
Configuración interna es describir estructuras. Es decir, que vamos a describir fascículos y núcleos. ¿Sí? La descripción implica un orden sugerido en base a sistemas. Elemento característico, forma y manera de distinguir cada nivel, estructuras de la sustancia blanca, estructuras de la sustancia gris, en detalle al final. Se requiere cortes sometidos a tinciones. Método de Wenger, que es el que acabamos de ver. Entonces, ¿qué les estamos diciendo con esto? Que nos recordemos que aquí en la médula, para estudiar la configuración interna, tenemos que primero acordarnos del principio funcional de la médula. Es una central de procesamiento y es una vía de paso. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a estudiar acá, ¿sí?, tiene que adaptarse a un proceso de sistematización. ¿Dónde escucharon por primera vez la palabra sistematización del sistema nervioso? En la segunda o tercera clase hablamos de los sectores, ¿no es cierto? Sector aferente, sector de procesamiento, sector intercalado y sector diferente, ¿no es cierto? El sistema segmentario, el sistema suprasegmentario, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. El encontrar sistemas en el sistema nervioso central es sistematizar, ¿sí? Entonces, el momento en el que estamos a nivel de la médula también tenemos que sistematizar, es decir, tenemos que encontrar los procesos que hace localmente y cuáles en cambio se encargan de procesos específicos a niveles superiores. Me explico. El arco reflejo es un proceso local de la médula, ¿no es cierto? Es un proceso específico de la médula, ¿ya? Pero la sensibilidad epicrítica, la caricia de su madre en la mejilla, el que usted se emocione al agarrar, a meterle la mano en el bolsillo y encontrarse una moneda de 25 centavos que le faltaba para el uso, ¿sí? Hizo que usted utilice niveles superiores. Y es un tipo de sensibilidad sofisticada. No es el mismo que sintió usted para que se produzca el arco reflejo. Es más, se produjo la respuesta antes de que llegue al cerebro. ¿Sí? Antes de la respuesta. Ya se dio la respuesta y ahí llegó acá a la cabeza y me golpearon con un martillo y esta fue la sensibilidad. ¿Sí? Esto sentí, se me pensó medio raro el muslo. Ustedes sintieron, pero lo procesaron después. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un sistema de sensibilidad básico, elemental, que está ahí, y otro que se encarga de llevar la información hacia arriba. Acabamos de decir eso, ¿cierto? Entonces, para poder encontrar los sistemas, tenemos que ver dónde están, como dijo el doctor hace un momento, los fascículos y los núcleos, ¿sí? ¿Dónde están los núcleos? En la sustancia gris que vamos a encontrar, ¿sí? Grupos de células se denominan núcleos, pero en realidad son grupos celulares que cumplen funciones específicas, ¿sí? Y acá también ustedes vieron solo sustancia gris, hay una mancha oscura en la tinción de mielina, pero aquí también van a haber fascículos, es decir, fibras que están corriendo, ascendiendo o descendiendo, formando pequeños grupos de axones, ¿sí? Y esos también tienen nombres. Y dependiendo de la función que cumplan, pertenecerán a uno o a otro sistema, ¿sí? ¿Ok? Entonces, sabemos que hay dos sistemas funcionalmente hablando bien importantes, ¿no es cierto? Entonces, funcionalmente sabemos que hay una vía aferente y una vía eferente. Que hay un sistema de la vida de relación y un sistema de la vida vegetativa. Y eso nos ayudó a saber sectores en la médula, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En la sustancia gris, estos sectores eran más eferentes viscerales, estos eferentes somáticos, estos aferentes viscerales, estos aferentes somáticos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo la película? Listo. Entonces, con esto
Volvemos a la diapositiva y lo que vamos a hacer es para poder identificar a la médula en cada una de estas secuencias y buscando los sistemas que vamos a encontrar, ya nos sirve identificar los niveles en los que estemos. Y para poder identificar si es que estoy a nivel lumbar, si es que estoy a nivel sacro, a eso me refiero con nivel, si es que estoy a nivel torácico, si es que estoy a nivel cervical. Entonces acuérdense que ahí en la médula veíamos que a nivel cervical era más grueso, a nivel lumbar era grueso pero no tanto, a nivel torácico era delgadito. Ya, hay variaciones. Si nosotros identificamos esas variaciones, podemos identificar el lugar y podemos encontrar los sistemas que necesitamos. Por eso es que vamos a buscar elementos que le vuelvan características a ese nivel para poder identificar. Vamos a encontrar, ¿sí?, algunas características de aspecto para que usted no se pierdan las placas, ¿sí? Y lo tercero, ya en la sustancia blanca, usted va a encontrar fascículos distribuidos que usted tiene que localizar por sector. ¿Sí? Entonces, vamos a aprender a mapear eso. En la sustancia blanca, así como la ve pelada, no es así pelada, no, que esta partecita sirve para sensibilidad. Esta otra partecita sirve para que se mueva el bracito. ¿Sí? De ahí la importancia de estos cortes. Y la sustancia gris, que igual, en la sustancia gris que ustedes ven uniforme, hay unos sectores que sirven para motricidad, otros sectores para sensibilidad. Y eso es lo que vamos a localizar. ¿De acuerdo? Entonces vamos con el nivel sacro. ¿Sí? Ubiquémonos, estamos en la médula espinal que está la médula espinal que está a este nivel, al nivel sacro, ¿no? ¿Qué huevada acabo de decir? Los niveles sacros ¿en qué parte están? ¿A qué altura? L1, L12. ¿Sí? Está en el cono terminal, más a nivel de D12. Entonces, con esta premisa, con esta idea de cómo vamos a sistematizar la información, vamos viendo qué elementos vamos a necesitar identificar para saber si estamos en un nivel sacro. ¿Sí?